Buenas tardes. Vamos a comenzar con la charla de Natalia Molino sobre Juana Francés. Para nosotros es un placer, un honor tener aquí a Natalia con nosotros, una estudiosa apasionada de una artista que ocupa un lugar muy significativo dentro de la abstracción, de esa renovación abstracta de la pintura española, vinculada al grupo El Paso, con un protagonismo, con una acción ciertamente de mucho calado, de mucho nivel, y sin embargo yo me atrevería a decir que es uno de los nombres propios que ha pasado más, digamos, desapercibido, ¿no? De alguna manera, claramente su cercanía con el escultor Pablo Serrano, o la, digamos, constelación de nombres que figuran en esa vanguardia del grupo El Paso, con nombres, en fin, muy capitales, ¿no? Y varios de ellos canarios, como el caso de Manolo Millares, tal vez haya eclipsado la figura de una pintora como Juana Francés. Nosotros, aprovechando el motivo del centenario de su nacimiento, pues hemos querido invitar a Natalia para que nos cuente un poco quién fue Juana Francés, cuál es, digamos, el alcance de su obra, y hay una parte muy interesante que Natalia me comentaba, ¿no? He encontrado algunos vasos comunicantes con algunos artistas, algunos protagonistas de la escena artística canaria, con lo cual pues estamos encantados de tenerte aquí, Natalia. Muchas gracias por hacer ese viaje alicantino canario. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a Isidro y a Altea por hacerme que esté hoy aquí. Para mí es un gran placer difundir la obra y la figura de Juana, y más aquí, que es una tierra muy querida para mí, porque mi hermana, que ha venido también de Alicante conmigo para apoyarme, siempre me apoya, estuvo muchos años viviendo aquí, y para mí Tenerife es una tierra que adoro. Así que, pues, encantadísima de estar aquí, y Isidro y yo nos conocemos de darle yo la vara con la pobre Juana Francés. Y realmente yo, como le comentaba a él, yo es que me enamoré de ella, vi un par de cuadros, no sabía que lo había hecho, realmente pensé que era un hombre, joven, y cuando me di cuenta que era una mujer, que ya había fallecido y todo, para mí fue un shock, y me gustó tanto su obra, que fui profundizando y empecé escribiendo artículos en un periódico que trabajaba yo. Después me metí a hacer un proyecto de arte y acabé haciendo la tesis doctoral sobre ella, porque realmente me apasionó, y os digo que si no te apasiona es imposible hacer una tesis doctoral, porque sigo investigando sobre ella y haciendo cosas. Este año es su centenario, pero como le ha pasado a lo largo de su vida también, coincide con el centenario de un artista que tuvo mucho más protagonismo a nivel internacional, que ya lo tuvo, y ahora lo vais a ver, que es Tapies. Entonces Tapies está comiendo el terreno otra vez de la pobre Juana, pero ya veo que aquí hay mucha gente interesada en ella y yo estoy contentísima. Y bueno, es verdad que a las mujeres les ha sido más complicado estar en romper techos de cristal. Juana ha sido una de las pioneras. Bueno, voy a comenzar, lo primero contaros que es de Alicante, ¿vale? Yo la conocí en Alicante, yo soy de Madrid, pero fui a vivir a Alicante ya hace muchos años, y prácticamente la conocí cuando yo llegué. Y ella pues era de Alicante y se fue a vivir a Madrid, también estuvo un tiempo en París, y nació en 1924, en una fecha significativa, porque la primera alcaldesa que ha habido en España fue en 1924, y fue una señora de un pueblecito muy pequeño de Alicante, mira tú por dónde. Y ella además nació en la plaza más significativa de Alicante, que es delante del Ayuntamiento de Alicante, en plena plaza Mayor. Y fallece el 9 de marzo de 1990, un día después del Día Internacional de la Mujer. Entonces, realmente creo que eso ya dice muchísimo de lo que es la obra de Juana y cómo tenemos que apoyarla para que su figura sea mucho más conocida. Voy a explicaros las etapas de Juana para que sea lo mejor entendida, y voy a empezar con su primera etapa. Para mí, ella misma explicó sus etapas y tiene 4 etapas claras. Yo en mi tesis hablo también de una etapa experimental que ahora os voy a comentar. Pero desde el principio, ella, una de las cosas que hace es trabajar muchísimo la textura. Sus cuadros tenían siempre mucho pigmento,
empieza a investigar muchísimo con los materiales. Por ejemplo, empieza a usar los pigmentos, por ejemplo, sin mezclar con óleo, ¿vale? Sin aceite. Empieza a trabajar lo que ahora llamamos acrílico, pero en momentos donde el acrílico todavía no estaba industrializado. Entonces ella probaba con tipos de látex y cosas para conseguir los efectos que ella quería. Ella empieza trabajando también rayando sus obras. Por ejemplo, tenía un clavo de herradura y rayaba los cuadros. Y esto es la parte técnica, que ya vemos que desde el principio ella tiene un gusto por eso, por la textura, por técnicas novedosas como los rayados, los frotados, y aunque en su primera etapa está dentro de lo que es un arte más convencional, más figurativo, sin embargo tiene cosas que ya nos van a decir por dónde va a ir, y cuando uno analiza toda su vida, pues vemos que estos nexos de unión son muy claros. Por ejemplo, os he puesto este cuadro de una familia que me parece muy simbólico, es una figuración un poco simbolista en ese sentido, y veis que las caras son así como muy tristonas y tal. Bueno, si os cuento anécdotas lo entenderéis mejor, ¿no? Pero yo creo, estos son mis opiniones personales, que está muy ligado a sus experiencias personales, a los secretos de la familia, a cosas que no se cuentan a los demás, o ahí os dejo, para dejaros intrigadísimos, ¿vale? Y vemos en esta sucesión de obras, que tampoco quiero agobiaros, solamente quiero que veáis que es maravillosa y que tenéis que ver muchas obras de ella, porque el TEA tiene una además. Esta es una obra también muy simbólica, que habla un poco del alma, ¿no? El alma y el cuerpo, muy simbolista. Y detrás, voy a ver aquí, veis que hay una ventana, un marco. Quedaros con esa idea, porque cuando vayamos más para adelante vais a ver que va a ser muy, muy importante y que va a ser una referencia constante en la obra de Juana. Bueno, pues veis que también tiene unas líneas un poco geométricas. Este clavo de herradura que os cuento para ella era fundamental, y una anécdota que esto le hace mucha gracia a la gente es que ella tenía un sobrino que pues tendría 8 o 9 años cuando ella estaba pintando así seriamente, y un día desaparece el clavo de herradura que ella usaba para pintar. Y se montó un follón tremendo, porque si en ese clavo de herradura ya no conseguía los matices que ella quería dar, ¿no? Una de las cosas que va a hacer es trabajar, por ejemplo, como aquí os pongo, técnicas como es la encáustica, que es una técnica en la que se utiliza cera, de una manera un poquito diferente, porque es una técnica que normalmente se usa sobre maderas o soportes duros, y sin embargo ella la usó sobre telas, sobre todo arpilleras, ¿no? Porque después de la guerra muchas veces los artistas no tenían los materiales más finos para trabajar. Y se adelanta a artistas como, por ejemplo, Cuixart, que es del grupo Dowell-Set y también trabajó la encáustica, o un artista muy famoso americano que es Jasper Johns, que es muy conocido por hacer banderas. Este es otro cuadro de esta época, en esta línea muy soñadora, un poco más que surrealista, yo diría simbólica, ¿no? Y con el mar como protagonista, con unos pescaditos, porque es uno de también de los temas que ella va a tocar en este periodo, que un poco comunica pues, los temas en los que ella está trabajando. Desde luego es una pintura que tiene mucho que ver con las vanguardias primeras de principios de siglo, con uno de los profesores que ella tiene en la Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, que es Daniel Vázquez Díaz, que había vivido en París y había estado con las vanguardias, y transmite a sus alumnos todas estas novedades que están en boga en Europa. Otro profesor que a ella le va a impactar mucho es Atsuara, que era el que les daba ropajes y todo esto, y el ambiente en la Academia de Bellas Artes en Madrid era pues un poco un ambiente de posguerra, por un lado muy tristón, pero los poquitos alumnos que había y los artistas que en Madrid se movían en ese momento estaban muy unidos y solían ir a muchas actividades juntos, a las pocas galerías que había, y ya tenían ganas de tener otro lenguaje. De hecho, lo que ellos estudiaban en la academia era Sorolla, sobre todo, que era el gran maestro, que por cierto tenéis un cuadro de Sorolla maravilloso en el Museo Municipal.
y ellos sí que les gusta mucho Sorolla, pero quieren hacer otras cosas y reclaman atención para hacer otras cosas. Y uno de los momentos rebeldes que tienen en la Academia de Bellas Artes, que es que un día se rebelan ante los cuadros decimonónicos que tienen en la Academia, los quitan y ponen sus trabajos, y se monta un follón y nada. Ahí vemos ya que hay una gran masa joven que quiere hacer otras cosas y quiere hacer otro tipo de lenguaje del que se está haciendo. Este es un cuadro súper simbólico que representa, yo creo, el final de la primera época de Juana. Se llama Silencio y es una mujer. Para muchos es un poco el emblema de cómo estaban las mujeres en esta época después de la guerra civil, bajo el franquismo. Tenéis una exposición muy buena que habla de todos los avances que se va dando para las mujeres, y es muy interesante porque además ella tiene un boceto en la que se ve prácticamente la misma escena pero con un hombre, pero cuando realmente lo pasa a cuadro, lo pasa a lienzo, decide que sea una mujer, y identifica mucho pues lo que se calla. Yo creo que también está muy relacionado con estos temas personales que os digo, secretos de familia que no se quieren hablar, cosas que no se pueden decir y que ella a lo largo de la vida lo padece en distintos momentos, ¿no? Bueno, vamos a ir con los que consigue en esta época. Pues la verdad es que Juana, desde que sale de Bellas Artes, ya está muy encaminada a un nivel muy alto, de mucha calidad, y por ejemplo ya participa en la Bienal de Venecia, que ya es un logro para un artista joven que acaba de terminar, y va a participar también en las Bienales de Arte Hispanoamericano, que en este momento son muy potentes y que reúnen a un montón de artistas importantísimos para estos momentos. Además, consigue hacer ya sus primeras exposiciones como artista individualmente, especialmente en la Sala del Prado del Ateneo, que era la sala donde se consagraban los artistas jóvenes. Entonces, desde un primer momento, la verdad es que Juana ya está muy convencida de por dónde quiere ir, y para que veáis el nivel de convencimiento que tenía, ella también estudió música y logró ser profesora, o sea, tener el título de profesora de piano, y sin embargo se dio cuenta que se tenía que dedicar 100% a una de las dos cosas que le gustaban más, al tema del arte o el tema de la música, y decidió que el arte estaba más de acorde con su forma de ser, que ella era más tímida, que no le gustaba mostrarse tanto en público como un concertista. Entonces la pintura le daba ese espacio de intimidad que era muy necesario para ella para crear. Uno de los puntos muy importantes que ocurren en este momento para todos los artistas es el Congreso de Arte Abstracto de Santander de 1953. Ya había habido unos movimientos hacia la abstracción por parte de el Grupo Pórtico en Zaragoza, otras iniciativas dentro de lo que era Santander, pero el de 1953 es súper importante. Y tras ese momento, muchos artistas se deciden por la abstracción. Y para mí es importante destacar esto, que es una cosa que he entendido a lo largo de muchos años de trabajar en cosas de arte, porque para nosotros ahora la abstracción es una cosa casi innata, lo hacemos sin pensar, ¿no? Hacemos un dibujo abstracto y nos sale solo, pero es que en este momento, esto es mi opinión personal, lo que los artistas se plantearon es, ¿seguimos haciendo esto o buscamos otro lenguaje? Y dieron ese paso consciente a hacer otro lenguaje, a la abstracción. Y ella tiene este periodo que a mí me parece muy importante, que yo destaqué en mi tesis, porque precisamente se puede ver esos pasos dubitativos entre qué abstracción va a acometer. Realmente son unos cuadros que yo encontré en su legado. El legado es porque ella, cuando muere, lega a 4 instituciones, al Reina Sofía de Madrid, al Iván de Valencia, a la Fundación Pablo Serrano de Zaragoza, fundada en honor a su marido, y al Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, una serie de cuadros. Entonces, estos cuadros estaban en su legado, en su herencia, con lo cual, ¿qué significa eso? Que los quería, que eran especiales para ella, y los mantuvo a lo largo de toda su vida. Sin embargo, no los expuso, no he encontrado exposiciones. Todo puede sorprenderme que de repente salgan unas fotos antiguas y estén, pero en principio nunca se expusieron o se expusieron poquito. Y para mí son muy importantes porque
aquí vemos exactamente qué estaba ella pensando. Una pintura pues más geométrica, una abstracción más geométrica, con unas formas claramente geométricas, o esto que tiene mucho que ver a lo mejor con otro artista que se llama Paul Klee, o una abstracción donde hay signos, yo creo que es más barroca, ¿no?, en su forma de pensar, pero que hay figura humana. Y en toda esta tipo de abstracción, pues esto es más plano, pero sí que encontramos otra vez este tema de la textura. De hecho, en este cuadro y en este otro, que no os he puesto todos los cuadros de esta época, parece que está trabajando sobre maderas cuando es un yeso trabajado como si fuera una madera. O sea que otra vez encontramos ese gusto por las texturas que la va a distinguir para siempre. Bueno, pues a partir de ese momento su lenguaje se hace abstracto, pero una abstracción informal, que no corresponde a unas formas concretas, sino más bien a formas informes. Y tiene, dentro de este periodo, que dura unos 7, 8 años, encontramos, para mí, 4 momentos. Uno muy cortito, en la que hace una abstracción en la que no incluye arenas. ¿Por qué digo esto? Porque por lo que Juana se hace súper famosa y por lo que se ha valorado un montón, es por su trabajo con las arenas. Los artistas informalistas dan un paso en la abstracción incluyendo materiales o trabajando sobre los soportes de una manera especial. También hay que entender que el informalismo aparece después de la Segunda Guerra Mundial, en España después de la guerra. Hay un recorte en la paleta de color que corresponde también a los momentos emocionales que se viven y a una idea también de cambiar los lenguajes previos incluso a las guerras, ¿no? Y encontramos este lenguaje que realmente, ¿de qué habla? Del interior. A ella le preguntan en esta época, le hacen entrevistas y tal, y ella dice que lo que hace son retratos de ella, pero no retratos físicos, sino retratos anímicos, ¿no? Y encontramos explosiones, ¿no?, violencia, diría yo, a la hora de trabajar. Es un informalismo muy gestual, muy de la importancia que se hace en el propio gesto de pintar, que es un gesto de violencia, y que vamos a ver otra cosa muy importante, que es el cuadro deja de estar vertical, como se había pintado hasta ese momento tradicionalmente, y se pone en el suelo, como por ejemplo hará Jackson Pollock, y se gira alrededor del cuadro tirando pintura, arrastrando materiales, con un impulso muy pasional. Ella empieza a trabajar con las arenas porque quiere hacer un homenaje a su tierra es Alicante, nosotros estamos conocidos sobre todo por la playa. Empieza con la arena de la playa, pero la arena de la playa es muy finústica, y entonces ve que no es suficientemente interesante para lo que ella quiere conseguir, y empieza a trabajar con arenas de río que le dan la posibilidad de tener diferentes grosores, y bueno, pues es un éxito lo que hace, y entre los grandes momentos que tiene Juana en este instante de la abstracción gestual y matérica es su selección como fundadora en el grupo El Paso, que el grupo El Paso realmente es un símbolo de lo que fue el informalismo en España, ¿no? No fueron los únicos que hicieron informalismo, pero sí es un grupo muy emblemático. Todo este grupo de personas que empiezan a hacer arte informalista tienen un éxito bestial fuera de España, porque de repente en una dictadura como la que se está viviendo, porque además Juana atraviesa un montón de periodos, la República, la guerra, la posguerra, el franquismo, la transición democrática, la democracia, todo eso lo vivió Juana. Pues en estos momentos que hay una dictadura fuerte, sin embargo hay un grupo de artistas que desafían lo que se supone que estaba pasando en España, el arte que se suponía que debía haber en España, sobre todo desde el punto de vista internacional. Entonces, desde fuera, desde las exposiciones, que en el 58 hay una muy importante en la Bienal de Venecia, y se da de conocer, por ejemplo, Tapies, la obra de Tapies es un gran éxito, pues todos estos artistas de esta generación empiezan a llamarlos de un montón de sitios para hacer exposiciones y ser vistos, y Juana es una de las que siempre está seleccionada, y se va por toda Europa haciendo un recorrido
con arte actual español, arte joven, está en la Tate Gallery de Londres, en fin, en un montón de sitios, y un sitio muy emblemático que es el Museo Guggenheim en Nueva York. Entonces, realmente la pintura de todos ellos fue un éxito. En este grupo se reúne además con otro artista canario súper importante, que también alcanzó hitos fabulosos internacionalmente, que es Millares, y otros artistas, ¿no? También en algunas coincidirá con César Manrique, Martín Chirino, en fin, que hay un grupo de artistas en los que ella está vinculada a ellos, y pues están turnándose por exposiciones por España y fuera. El tiempo que ella pasa en El Paso es muy breve, hay un conflicto, hay intereses dentro del Paso para que ella no esté, y otro artista también que se llama Antonio Suárez, y están unos meses, y por solidaridad otro artista, Manuel Rivera, y Pablo Serrano, que era la pareja de Juana, deciden salirse cuando los echan a Juana y a Antonio Suárez. Entonces ellos están en la Fundación del Paso, pero duran unos meses. Juana y Pablo deciden ya no volver, y Juana ya empieza a evolucionar por su cuenta, porque el Paso se vuelve más cerrado en sus principios, y a Juana tampoco le interesa eso. Bueno, aquí vemos todo lo que es la mezcla entre lo que es las arenas y las pinturas, ¿no? Y podemos adivinar, si pasamos una mano por encima del cuadro, no está indicado para hacerlo en museos ni nada de eso, pero si lo hiciéramos notaríamos claramente las diferencias de grosores, de texturas, que es muy interesante, ¿no? Porque nos pasa igual con los escultores. Para un escultor es muy importante tocar la piedra, la madera o con lo que esté trabajando, pero realmente nosotros en los museos no podemos. Yo recuerdo una de Bárbara Hepworth que estuvo a punto de que me echaran del Iván, porque es que yo quería tocar todas las esculturas, porque eran muy suavecitas. Entonces aquí nos pasa igual con los cuadros, no los podemos tocar, pero si pasáramos una mano sobre ellos, la verdad que notaríamos mucho las diferencias entre la parte de regado, de pintura, o de licuado de la pintura, y que es mucho más suave, mucho más lisito, diríamos, y la parte de las texturas que tienen mucho más envergadura. Por otro lado, además, vemos todos estos efectos tachistas, estos colores muy sobrios, ¿no? Que cuando pasa por el Paso introducen el color óxido, pero son unos colores muy ligados un poco a la historia del arte español, que sabéis que nosotros tenemos mucho sol, pero sin embargo nos gustan mucho los cuadros un poquito oscuros, ¿no? Desde Velázquez hasta Goya, pasando por el Paso, que un poco recoge toda esa tradición pictórica española. Pues vemos cómo estas formas van evolucionando. Aquí encontramos dos formas así como más redondeadas, se parece a cosas que su marido está haciendo en escultura, que se llaman unidades yunta, y vemos, por ejemplo, fijaros, como dedazos, ¿no? El rastro de dedos pasados encima de la materia, que recuerdan también a, por ejemplo, cuadros de Tapies o obras de otros artistas informalistas en este momento, pero siempre con esta idea de un centro y como explosiones alrededor. Son cuadros pues que o te gustan o no te gustan. Perdonad la porquería de foto que os pongo aquí porque está un poco borrosa, pero quería que vierais la diferencia de granos que hay, y todas las que he hecho me han salido borrosas, pero yo creo que se ve muy bien la diferencia de granos. Fijaros, hay grano como de playa y los granos más gravilla, más gordita de la playa, y también se nota lo que es la pintura diluida, ¿no? Esto va a permanecer a lo largo de toda su trayectoria, incluso cuando está en otras épocas, esa mezcla de texturas y la inclusión de arenas dentro también de lo que es la pintura de color. Bueno, vamos viendo que todo esto va evolucionando y va haciendo unas formas más redondeadas, va incluyendo otros materiales, ¿vale? Ya aparte de las arenas va incluyendo restos un poco de construcciones, trozos de ladrillo, trozos de vidrio, trozos de madera, un poco relacionado con el arte povera, que ya, porque estamos ya en los años 60 y ya están entrando otras influencias de arte por ahí. Y casi, este cuadro se llama Pozo Blanco, pero yo casi veo una cara, no sé si lo veis vosotros, pero casi se puede adivinar
una caricatura de una cara, ¿vale? No un retrato perfecto, pero una caricatura. Yo creo que no es pensado, sino que esto va evolucionando. Hay un momento donde este tipo de pintura es casi como si fuera una fotografía, esto es mi punto de vista, como una fotografía aérea, casi como si lo viéramos como desde un avión o una fotografía desde lo alto, ¿no? En la que parece que estamos viendo un pueblo o una ciudad desde arriba. Está muy relacionado también incluso con artistas del Dada, como un artista que se llama Kurt Schwitters, que ya vio una exposición que le gustó mucho alrededor de esta época. Y además yo creo que cuando te gusta un artista es porque tú también tienes eso en tu interior, ¿no? En el caso de ella, fijaros que el cuadro, el marco donde está metido este paisaje, que son todas esta época ha dejado de ser una abstracción pura para volverse paisajes que en un principio aparecen sin un título y poco a poco empieza esta referencia figurativa cuando al paisaje o al cuadro se le pone un nombre, Pozo Blanco, que es un pueblo, o este que se llama Tierra de Campos, que ya estamos viendo que es algo, ya no es una abstracción pura, ya quiere que el público cuando lo vea piense que es otra cosa, unos paisajes, ¿no? Y fijaros en el marco cómo hay una volumetría también en lo que es el marco y va encerrando estos paisajes como en una caja, como en una ventana, como en esa ventana que vimos en la primera época. Bueno, estas son algunas fotos de, por ejemplo, como lo que he puesto en la presentación, ¿no? Cómo se pintaba en esta época, y es muy diferente porque no es lo mismo tener un lienzo delante, si alguno de vosotros pinta lo sabrá, que no es lo mismo pintar así verticalmente que pintar en el suelo. La dimensión que uno tiene de la obra es completamente diferente y también hay una sensación de meterse dentro. Entonces es muy diferente, es una pena que no podamos ver estos cuadros en el suelo, que estaría muy bonito. Esto es una idea que te doy. Y bueno, lo pongo en relación con artistas como Franz Klein americano, como Hans Hartung europeo, como Jean Fautrier, que es un artista que después de la Guerra Mundial trabajó mucho todo el tema de los rehenes, de ese hombre que ha sido malo para los otros y que también ha hecho que gente se sienta muy mal, ¿no? Y también con artistas como Burri e incluso Lucio Fontana, que además fue amigo de Pablo y de Juana, que trabajan, como también lo hará Millares, de modo muy especialmente el soporte, la arpillera. Y muchas veces Juana, en sus trabajos de esta época, nos deja ver la arpillera original o trabaja con diferentes telas en el cuadro e incluso a veces nos deja ver la arpillera con el vacío que hay entre los huecos de la arpillera. Y me parece muy interesante, ¿no? Como uno puede ver incluso atravesando el cuadro. No son muchos, pero aparece. Bueno, aquí veis un momento del grupo El Paso, faltaría Pablo Serrano y creo que alguno de los críticos del Paso, de la primera época del Paso, cuando está Manuel Conde, Ayllón, Pablo Serrano, Antonio Suárez. Me parece que aquí falta Manuel Conde, Ayllón y Pablo Serrano. Y aquí vemos a Juana con Pablo Serrano, que se conocen en la tercera exposición individual de Juana, en 1959, en la Sala del Prado, y tienen un flechazo inmediato, y desde ese momento no se separan. Pero sí que Pablo era una personalidad muy fuerte en el mundo del arte, entonces sí que es verdad que a partir de ese momento ella queda como un poco en segundo lugar entre los dos. Y yo creo que también ha sido una de las razones por las que, aunque siempre hubo críticos, los críticos de ese momento, los más potentes, hablaron de la obra de Juana, pero sí que hizo que a lo mejor se la viera a ella como mujer y no tanto como artista. Bueno, aquí tenéis la publicación del movimiento del Paso original, ¿no? Que después va cambiando y se vuelve más cerrado. Y bueno, pues entrevistas que le hacen a Juana, esta es para una revista de Puerto Rico, y otra vez la vemos en su taller, pues trabajando alrededor de la obra, y este es el taller en el que trabajaban Pablo y ella. Entonces, es evidente que una pareja que está todo el rato junta van a tener influencias el uno del otro, y no se sabe quién influye a quién, ¿no? También es el ambiente del momento y todo esto. Ellos viajaron mucho, estuvieron en todos los eventos importantes de arte, y bueno, eran muy mediáticos. Aquí he puesto cosas que hizo también Juana,
junto a Millares y junto a César Manrique. Esta es la exposición del Guggenheim, que estuvo con otros miembros del Paso, Millares, y esta es otra, la Bienal de Venecia, la 30 Bienal de Venecia, la que estuvo también con César Manrique. En esta otra exposición, se llama Constantes de la pintura española, está con César Manrique, y esta exposición estuvo en San Francisco, en Japón y en Madrid, que ya no es tan interesante, ¿no? Pero Japón y San Francisco como que es muy llamativo. Entonces, para que veáis que esa conexión con los artistas potentes, que en este momento estaban, bueno, es que ella era uno de los artistas potentes que estaba en este momento haciendo cosas interesantes. Y pasamos a otra etapa. Después de esta etapa, que veis que ha evolucionado, que ha empezado con una abstracción muy fuerte, para empezar con algo un poquito más figurativo, aunque sea en el título, y acaba siendo otra cosa, ¿no? Como unas caras un poco raras. Creo que este momento fue con esta obra que se llama Es diferente, y además lo subtitula El hombre y la ciudad. Y creo que es en el momento que ella toma conciencia de que esa pintura está transformándose en otra cosa. ¿Y qué ocurre? Esta etapa a mí, que fue cuando yo la conocí, creo que tengo ahí como me voy por allí, ¿no? Me gusta muchísimo, porque es una etapa muy larga, 20 años trabajando en esto, y habla del ser humano. Y habla de una cosa tan actual, que sigue siendo actual hoy en día, porque de lo que habla es del antropos, del homínido, de un hombre que está dejando de ser hombre entendido como mujer y hombre, persona, y está empezando a ser una máquina. Y realmente es tan actual el tema que creo que por eso toda esta etapa es muy, muy interesante. Fijaros que aquí encontré, cuando estaba haciendo toda la investigación de la tesis, una carpeta llena de caricaturas que además tienen unos números. Entonces, esta etapa tiene tiene un momento donde pone números a las obras que hace, y después ya pone unos títulos más concretos. Yo creo que muchos de sus retratos tienen que ver con hombres importantes, seguramente dentro del mundo de la cultura, que ella transforma en estos hombres robots. Aquí tenemos que como en la etapa anterior de los paisajes todavía encontramos como material de construcción. También fijaros, estos materiales muchas veces los encontraba en la Sierra de Alicante, en la casa de otro artista que se llama Arcadio Blasco, que iban por ahí por la Sierra Grosa o por la zona de Muchamel, y iban recogiendo cosas de la tierra. Está coincidiendo con el boom turístico y también constructivo, y entonces aquí son materiales que van encontrando por la tierra, trocitos de ladrillo, trocitos de parqué, cosas que están relacionadas con las nuevas construcciones, con las nuevas ciudades, ¿no? Pero sigue teniendo el trabajo de las arenas, el trabajo con las diferentes texturas en la pintura, los efectos tachistas, el gesto, y va mezclando una etapa y otra. Aquí vemos este hombre que le van saliendo unas patitas, ya no es una cabeza, sino que le salen unas patitas, ¿no? Y el fondo es un poco neutro, pero empezamos a ver como unas geometrías. Bueno, en esta época en un momento dado hay color, y es cuando Juana dice que es cuando ella utiliza el sentido del humor. Cuando la obra es más oscura es cuando está haciendo una crítica a la sociedad y está más pesimista sobre lo que es el ser humano. Ella, pues en este momento hay autores como Sartre, como Simone de Beauvoir, es el tema del existencialismo, y ellos que leen un montón y que se sienten también así, y creo que ella, por ser mujer, creo que lo sufrió todavía más todas estas cosas, y interiorizar todos estos temas. Hay mucha oscuridad, pero también hay momentos más divertidos. También se va juntando con un arte pop internacional, porque ellos siempre están al cabo de la calle de lo que está pasando, pero fijaros lo que está pasando. Encontramos cajas que son ventanas. Entonces encontramos estas ventanas que habían aparecido en los paisajes y que habían aparecido en su primera época, en estas familias o en muchos de sus cuadros, ¿no? Que salen esas ventanas que para mí ya tienen un símbolo y debe estar muy conectado con ella misma. Tiene además una época en la que utiliza metacrilatos y hace unas escultopinturas, ¿no? Más claramente, incluso con luces. Es una época, hay muy poquito de esto, porque yo creo que vendió muchísimo de esta época porque era muy bonito, ¿no? Muy estéticamente más alegre que a lo mejor las cosas negras que ahora vamos a ver.
Y vemos cómo dentro de este momento los hombres con patitas a veces tienen ruedas y son rotópedos y se vuelven más máquina. Y hay una evolución grande en estos seres, ¿no? Que, por ejemplo, en este metacrilato, que es impresionante, este de aquí, o estas cajas y estos teatros o escenarios, ¿no? Que en esa época no se contemplaban con la idea de instalación, que es lo que contemplaríamos hoy en día, lo veían más como unos teatros, ¿no? una teatralidad. Hizo una exposición importantísima en lo que ahora es, bueno, era la Biblioteca Nacional de España, en Madrid, pero había una sala de Bellas Artes, que es que ahí también se consagraban los artistas de una manera muy importante. Hace una en el 76 muy fuerte, en la que aparecen todas estas torres y escenarios como si fuera una ciudad. Entonces, toda esta época de lo que habla es de la soledad del hombre en las ciudades, del hombre contemporáneo, ¿no? De cómo nos aislamos en nuestras cajitas, ¿no? Cómo cada uno está metido en su caja y no se comunica, de la falta de comunicación entre las personas y de la soledad. Aquí vemos unos detalles, también los elementos en los que trabaja, fijaros que las arenas y la pintura va a ser igual, y los elementos que va a introducir para hacer estos hombres, que son ya casi robots, ¿no? Y algunos con mucho sentido del humor, ya son elementos que vienen de la electrónica, de radios, de relojes antiguos, de gafas de sol antiguas. En esta época iba también con sus sobrinos al Rastro de Madrid y compraba cosas antiguas para mezclarlas, ¿no? Y muchos cables, muchas cosas, y configura este hombre nuevo, ¿no? Que sería como un Terminator, ¿no? para nosotros, y habla de este hombre que se está mecanizando, ¿no? Que está dejando su parte emocional por ser otra cosa diferente, y cómo también la sociedad aliena a las personas y nos hace perder la personalidad, ¿no? Entonces aparecen muchos cuadros que se llaman ejecutivos, o este que se llama esperando conexión, y que vemos al teléfono desconectado, y fijaros que aquí esto parece un router de los de ahora, o un mouse, ¿no? Un ratón. Entonces tiene algo tan contemporáneo todavía que es muy impresionante, y mezcla todas estas cosas existenciales con la pintura gestual todavía como base de estos hombrecillos, incluyendo nuevos elementos. Y encontramos unos fondos que son muy geométricos, otra vez el cuadrado, la ventana, la caja, como marco para estos seres. Este está en Fuerteventura, en el Museo de Fuerteventura, que fue idea de César Manrique. En Lanzarote, perdón, sí. En el MIAC. En el MIAC, sí, se lo tengo ahí, y digo otra cosa. Y tiene esta misma idea, ¿no? Estos cuadros, que tienen un poquito más de color, son más graciosos. Ella dice que cuando le pone color es más broma que cuando son negros, que es más crítica, ¿no? Pero trabaja con la misma idea, ¿no? de piezas de distintos elementos electrónicos, incluso tapones de botella. Por ejemplo, si veis, bueno, ya sé que lo veis muy mal, pero yo lo sé porque lo he visto más de cerca. Esto es de las botellas de este whisky que tenía un caballito, que no me acuerdo ahora cómo se llama. No es White Horse. Y bueno, son la verdad obras que cuando las ves en detalle llaman mucho la atención, porque tienen mucho más color de lo que puede parecer así a primera vista, pero tienen todo este entorno geométrico que también está relacionado con perspectivas que ella había usado en su primera época, que es como doble perspectiva, ¿no? Como aquí, que tenemos como una cenital angular y una frontal, ¿no? Y que está relacionada con las vanguardias y hasta con Cézanne, ¿no? El uso de distintas perspectivas dentro de la obra. Este es el cuadro que está en el TEA, que se llama Administrativos. Durante todo este tiempo pues tiene un montón de cuadros que se llaman ejecutivos, administradores de vecinos, comunidades, etcétera, etcétera, y siempre con esta idea, el jefe contable, por ejemplo, esta idea de que nos ponen números o que nos etiquetan y dejamos de ser personas. Este cuadro del TEA, en el que vemos ventanas dentro de ventanas y dentro de otra ventana, y nosotros les miramos. Y siempre son estos seres que no sabemos al final si somos nosotros mismos reflejados
o esta falta de comunicación, ¿no?, que nos asombra un poco como espectadores. ¿Ella le da un título a esa serie en concreto? Administrativos. Toda esta parte se llama El hombre y la ciudad. Vale. Bueno, en estos años, ya son los años 70, finales casi de los 70, ella es el momento en que el paso del franquismo a la democracia, la transición y un boom de las instituciones culturales y los museos, muchos impulsados por sus propios amigos. En el de arriba vemos el momento donde se inaugura, que fue en el 77, el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, que fue una idea de Eusebio Sempere, un artista alicantino, que se empeñó durante un montón de años en sacar adelante este museo a base de su propio esfuerzo y hipotecándose su vida, porque él compraba obras con su dinero, quedaba con artistas para intercambiarse obras, e incluso... Sí, exacto. Claro, sí, es la misma idea. Y de hecho, tanto Pablo como Juana colaboran en todo esto. Como sabéis que colaboró Pablo con toda la exposición de escultura al aire libre, y hay una obra en el Parque García Sanabria, con la escultura que hay en Las Palmas de Gran Canaria, de Benito Pérez Galdós, que en ese momento era muy importante porque era un escultor muy mediático, salía en la tele constantemente, entonces era un impulso al arte muy fuerte. Es él también el que impulsó el Museo al Aire Libre de Escultura de Madrid. Por desgracia, con lo importante que fue Pablo, también está muy olvidado. Son una generación que, aparte de Tapies y Millares, prácticamente a los demás se les ha dejado en el olvido, ¿no? Pero eran artistas muy importantes. Pablo además era súper amigo de Eduardo Westerdahl, y aquí veis un retrato, un busto que le hizo. Se va muy bien. De hecho, la monografía de Pablo Serrano que le hace Eduardo Westerdahl es una de las más importantes, y también escribe sobre Juana. Y esa pieza en concreto está en nuestra colección, en la colección de ANCA, los Amigos del Arte Contemporáneo, que está en depósito de, bueno, una colección muy vinculada al Colegio de Arquitectos de Sí, aquí tengo la carta del Colegio de Arquitectos pidiéndole una obra a Juana por parte de Eduardo Westerdahl, y otra carta de César Manrique para que participe en un premio. Y aquí debajo, que veis a Juana con Pablo, y este es Eusebio Sempere, esta es Elvireta Escobio, artista también tinerfeña, poeta, y... Gran Canaria. Es verdad. ¿Ah, sí? Pues mira, estoy deseando a ver si puedo hablar yo con ella, porque acabo de leer el libro que le han hecho. Presenta, es que me dijo, dice Carmenza, hay que presentar un libro. Sí, la semana que viene lo presentamos aquí también. Pues el libro es muy interesante. Antonio Puente. Sí, con Antonio Puente. Sí, con Antonio Puente. Pues muy interesante, y realmente los matrimonios fueron súper amigos. Millares, Elvireta, Juana y Pablo. Es curioso porque también, perdona que te interrumpa, sí, de esta pieza, de este busto, incluso el hijo de Westerdahl, Hugo, tiene una copia. Claro, es que como hacen Madrid. siete réplicas o así. O sea, que tenemos una aquí y él tiene otra, ¿no? O sea, que ahí se ve que la amistad era muy grande, sí. Bueno, aquí tengo un texto que le hizo Eduardo Westerdahl a Juana, porque Juana tiene en el 83 una exposición muy importante individual en la Fundación Calouste Gulbenkian en Lisboa, que era, ahora no se conoce tanto, pero en ese momento era muy mediática, y habla sobre una cosa muy interesante sobre la diferencia que hay entre el trabajo de Manolo Millares y Juana, que es el tema que os he comentado al principio, los homúnculos de Millares y los homínidos de Juana, que creo que es muy interesante. Yo creo que hay que hacer algo con eso, te lo dejo ahí. Y cómo habla del todo tema de las ventanas, los marcos, como este marco que Juana les pone, ¿no? Y que hace un espejo y a la vez una distancia con el ser humano. También Juana escribió, y cuando escribía muy bien, pero esto me gusta, ¿no? Esta frase que destacan en este artículo, que es siempre a cuestas conmigo misma, que yo creo que habla del sufrimiento interno que ella tuvo, porque es verdad que ella, hay un momento que está muy pesimista, y también estar casada con alguien, ella, los dos artistas, pero él en su vida fue un artista muy reconocido, y a ella le costó mucho más llegar a la gente, porque además su obra es más difícil de entender, y fijaros que 20 años haciendo personajes en negro y tal, que
es un poco fuerte, ¿no? Es un poco negro la forma de mirarlo, pues no tiene la alegría a lo mejor que obras de Pablo que enseguida le encargaban, le compraban o le hacían exponer y tal, y ella sufrió muchas veces por todo esto, ¿no? Y yo creo que tenía una persona que era dulce, ¿no? Pues se fue un poco amargando por dentro con toda esta situación. A ver, que ya hemos llegado a la parte donde se me queda... vale, me he pasado, vale. Bueno, pues después de 20 años de esto y de lograr con la exposición, sobre todo yo pienso con la exposición que hizo en Madrid, donde ya os digo que todas las obras, las torres que ella realizó, los escenarios realmente están mostrando una ciudad y la parte negativa de la sociedad que hemos construido, da un cambio muy brusco y vuelve al color y empieza a investigar otra vez sobre el soporte, empieza a trabajar con el soporte papel. Me parece muy interesante porque el papel es una cosa que ahora muchas veces artistas jóvenes están trabajando para, reivindicando el poder de este soporte, ¿no? Y Juana ya lo hizo en ese momento y también se malentendió, no se valoró mucho. Esta obra ella empieza muchas veces a meterla otra vez en cajas, en marcos con un cristal para protegerlo, pero otra vez son cajas llenas de color, y empieza a trabajar unas técnicas muy complicadas en las que utiliza gouache y lava, hace también reservas para preservar el color original del papel, y lava los papeles, y llega a tal medida en la técnica que hace, que ahora cuando vas a ver los cuadros muchas veces ya no hay papel, lo que hay es un transfer, se ha pasado totalmente la obra a la madera sobre la que se pegó. Entonces para mí es una adelantada también en utilizar técnicas que actualmente pues utilizan artistas jóvenes. Bueno, estos son lo que ella llamó fondos submarinos. La verdad que es una obra que debo decir yo también, sinceramente, que a mí también me chocó, ¿no? y me costó entender, pero una vez que la entendí me parece maravillosa, porque para mí es como si estás en la playa, en el mar, y te pones unas gafas y entonces empiezas a ver el fondo del mar y las corrientes. Y creo que es una obra que está muy enlazada con, por ejemplo, los principios científicos que comenzaron en el impresionismo, la sensación de cómo el ojo ve las cosas. Y, por ejemplo, aquí os voy a mostrar, se lo he contado antes a Isidro, ¿no?, cómo ella trabaja muchas veces en maderas que son cuñas. ¿Y qué produce eso? Pues un efecto óptico. Entonces está trabajando en efectos ópticos para producir movimiento, que cuando nosotros veamos las obras, veamos el movimiento. Entonces a mí me recuerda mucho pues eso, ¿no?, cuando miramos hacia abajo el fondo del mar y vemos cómo se mueven las arenas y todo esto, y una vuelta totalmente a la abstracción, después de estos momentos de una nueva figuración que había estado ella trabajando con tanta intensidad. Y una vuelta al color, a los lavados, al uso de disolventes para conseguir efectos, y también depende de la temática en la que se mueva, si son más cometas, que son relacionadas sobre todo con la astronomía, ¿no?, que no lava los colores, sino que usa otras cosas como los disolventes, y cuando hace, sin embargo, los fondos submarinos sí que trabaja esto del lavado del color. A partir del 86, de repente, después de esta época, en la que además ella está trabajando en una galería con la que trabajó desde los años 60, que es la Galería Juana Mordó, que representa también el paso a la abstracción económico, ¿no?, de plan galerista, y promocionado muchísimos del paso, informalistas de este momento. Una de sus últimas exposiciones es en la Galería Juana Mordó. Y para mí, a partir del fallecimiento de Pablo, se produce este cambio, porque por las fechas que he estado comprobando yo, es después del fallecimiento, que es en el 85 de Pablo, cuando vuelve al formato grande y vuelve a trabajar
con el gesto y la fuerza y la violencia, y yo creo que está relacionado con una necesidad de catarsis, de cansarse, ¿no? Trabajando y de volcar una pena muy grande, porque Pablo y Juana no tuvieron hijos entre los dos, y ellos decían que eran padre, madre, hijo, novio, novia, todo, amigo, amiga. Entonces cuando muere Pablo pues es muy fuerte para Juana. Se mantiene, pero dura 5 años más realmente. Siendo que se van 16 años de diferencia, ¿no? Entonces yo creo que fue un choque muy grande quedarse sin él, y esa necesidad de hacer obra grande en la que se gaste es lo que le mueve a estos, otra vez, cometas y fondos submarinos, pero en lienzo. Y fijaros cómo en este tiempo otra vez está trabajando con la pintura en texturas, la arena, incluso podéis notar que trabaja el lienzo o el lino sin trabajarlo. Normalmente sabéis que los pintores dan una capa de blanco o de otro color para matizarlo y sobre eso se pinta. Bueno, ella, como ya había hecho en otras épocas anteriores, deja espacios de lino natural al aire, como si fuera textura y color que aporta la obra. Y también vacío, que es una de las señas de identidad del arte contemporáneo en general, ¿no? Del siglo XX, el espacio vacío. Y hace todas estas cosas con mucho movimiento, mucha gestualidad. Esto es de la serie Cometa, donde hay como formas un poco más geométricas, en el sentido de mezclar formas más cuadradas con redondas, donde se ve una cierta geometría menos informal y más geométrica. O esta, la que también ya había usado en los años 60 ciertos, en obra gráfica, redes, ¿no? Sensación de retículas, y trabaja otra vez con estos fondos de retículas, y esta es una de sus últimas obras, está fechada en 1990, que fue el año en que murió, y realmente no sabemos por qué ella solía trabajar en varias obras a la vez, y entonces iba completando, ¿no? Y hay 2 o 3 que están, no se sabe si sin terminar o si realmente esto es un cuadro finalizado, porque para mí esto de dejar estos espacios de la tela al aire forma parte también de lo que ha ido trabajando en otras ocasiones. Quizás le falte alguna cosa más, porque aquí ya hay otra vez, no sé si notáis, por aquí hay arenas, además de distintos colores, y quizás a lo mejor le falta algún color más, pero puede ser que la idea de ella fuera dejarlo tal cual. Es un cuadro interesante este, me siendo de la última época, sí. Parece que... Bueno, es que tiene mucha fuerza otra vez, recupera un poco la parte así violenta del gesto de la época de la abstracción más fuerte, pero a la vez lo encuentro muy lírico. A lo largo de mi observación de artistas, sí que he visto que muchos artistas cuando finalizan, cuando ves que van a finalizar su vida, su obra se vuelve como más poética, como más lírica, tienen algo como más delicado, y a mí me parece que esta última etapa de Juana tiene esto de algo poético, algo lírico, ¿no? Quizás un equilibrio en la violencia, en el gesto, que no había hasta ese momento, pero lo que hay es muchísimo movimiento, ¿no? Y además ya simplemente el tema que sea, fijaros, mirar el fondo del mar y el reflejo, ¿no? Y, bueno, al revés, ¿no? Y el cielo, las estrellas, a mí me parece algo muy metafísico, ¿no? Algo muy emocionante y también muy espiritual. Y lo he visto en varios artistas cuando va finalizando su vida, que hay esa idea, ¿no? Yo creo que a veces ellos no saben que van a pasar a otro plano, pero sin embargo su obra da esta idea de que hay un cambio muy grande. Bueno, Juana muere al final. Muere de un infarto en su casa de Madrid, y bueno, os he puesto esto para que veáis que los periódicos más importantes en ese momento, que es el ABC y El País, pues lo sacan, lo sacaría seguramente la televisión, pero claro, no he encontrado la nota, porque también a Pablo lo sacaron, y realmente fue una mujer que fue una de las primeras mujeres importantes en el mundo del arte contemporáneo en España, y desde luego la primera en importancia en el informalismo. Hubo alguna más, pero ella tuvo que luchar por encontrar su espacio en un mundo en el que estaba totalmente envuelta de hombres, y también digo en favor de su pareja,
que también Pablo le ayudó mucho a estar presente, porque, como le he comentado a Isidro, fijaros que una de las cosas importantes para todos es las relaciones sociales. Y las relaciones sociales para una mujer en los años 50 y 60, sin un hombre a su lado, era muy difícil que una mujer se fuera de copas con los grandes críticos de arte, solo hombres o artistas. Entonces, la protección que le dio en ese sentido Pablo, para no ser una mujer de la que pensaran mal de ella, pues yo creo que en ese sentido fue una cosa que favoreció y a la vez fue un hándicap, fue bueno y malo. Como son estas relaciones también entre artistas, ¿no? Que no es la única que le ha pasado. Como hemos hablado antes con Isidro, hay algo que vemos a lo largo de su obra que no fue... Le preguntan un montón de veces sobre qué opina de las mujeres en el arte, patatín, que si el feminismo y tal, y ella siempre habló desde reconocer el valor del artista y no si es un hombre o una mujer. Y ella, cuando está en Bellas Artes, hace una exposición con mujeres y oye un crítico comenta, el grupo del ovario, y esto me lo cuentan sus amigas, no me lo contó una de sus amigas que tiene, en ese momento tenía ya 90 años, y me dice, se puso loca con eso, ¿no?, del comentario. Pero en ese momento yo creo que si en un principio iba a ser más combativa, decidió pasar a otra manera de acción, ¿no?, a demostrar con su obra que era buena. Y yo creo que es muy definitorio en ese aspecto que ella en un principio firma Juana C. Francés, que es Juana Concepción Francés, o Juana Francés, y de repente pone J. Francés. Y yo creo que es una manera de que no la prejuzguen cuando se ve su obra, porque lo que se esperaba de una mujer, pues no, a veces es un poco, lo comentábamos antes con Isidro, es un poco alucinante, porque los hombres también hacen flores o hacen maternidades y nadie piensa que sean femeninos por eso, pero las mujeres parecía que estaban como muy recortadas a hacer un tipo de arte que cuando vieron la obra de Juana pues quedaron un poco descolocados, ¿no? Una obra muy fuerte y con cierta violencia, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que hizo muy inteligente Juana fue donar su herencia, su legado, a las 4 instituciones que os he dicho al principio. Al Reina Sofía, que con Manuel Borja Villel por primera vez pusieron una obra de Juana con su generación y con el Grupo El Paso, porque teniendo un legado estupendo en el museo no le habían dedicado ni el espacio para una obra, pero no le han hecho nunca una monografía, ¿no? Una exposición monotemática sobre ella. El IBAM, el MACA de Alicante y la Fundación Pablo Serrano, donde está el resto del legado, sí que le han dedicado exposiciones o la han incluido en otras exposiciones. Y a mí me encanta esta frase de ella en una entrevista que le hizo el crítico Manuel Álvarez Enjuto en el 83, que ella dice, ¿no?, porque a lo largo de su trayectoria y sobre todo con esta obra sobre papel, que fue un poco malentendida o no se creyó de suficiente calidad, ella dijo, yo lo siento, pero seguiré siendo sincera conmigo misma. Y a mí me parece lo que define a un auténtico artista, ¿no?, el ser verdadero con lo que uno tiene en su interior y quiere mostrar a los demás. Bueno, aquí la vemos en esta última época de ella, con obras de varias de sus épocas, podemos ver los tamaños diferentes. Este es el de Tierra de Campos, que hemos visto antes, este es de la primera época del informalismo gestual, vemos uno de sus teatros, fijaros que esto lo construía ella encargaba las maderas y todo eso, pero la que hacía los ensamblajes de todo era ella. Fijaros la fuerza física que hay que tener, la energía. Y igual que para los cuadros grandes, ¿no?, que hay que tener mucha energía y bueno, para todas estas estructuras que ella hacía, además hay unos trabajos de proyecto arquitectónico muy, muy importantes, ¿no? Y la vemos con la silla que utilizaba siempre en su estudio, y bueno, los pinceles y estas cosas, y es una foto que me encanta, que se la hizo un fotógrafo que se llama Paco Manzano en Madrid. Y sí que se le ha hecho exposiciones, por ejemplo, el Thyssen de Málaga en el 2022, le hizo una antológica interesante, y se ha hecho una muy bonita que termina ahora el sábado o el domingo, termina en Alcoy, en Alicante, que proviene del IBAM, pero tienen obra de las 4 instituciones y también de particulares, y veis otra vez este tema del hombre y la ciudad,
no como la maravillosa del 76, pero sí que podéis adivinar esta idea de bloques, ¿vale? De bloques que corresponden a los años 70, cuando se empieza a hacer estos grandes rascacielos en todas las ciudades y la gente se aísla y ya no se saluda cuando se encuentran los ascensores y todo esto, ¿no? Y aquí en Tenerife estuvo también en la Fundación Caja Canarias con una exposición del Paso. El comisario Eugenio Carmona, ¿no? Si no me equivoco. Pues, en fin. Yo he intentado encontrar más información, pero como han pasado ya muchos años, Sí, no hay manera. Un texto sí que hay de Eugenio, ¿no? Sobre el Grupo El Paso, en ese catálogo. Sí. Y bueno, hasta aquí os he explicado la trayectoria de Juana. No sé si ha sido muy largo, muy corto. Muchas gracias por toda la atención. No sé si tenéis preguntas o si queréis que repita algo o que os enseñe alguna cosa más, pues yo encantadísimo. Eso que decías ahora es interesante, ¿no? Porque en verdad, bueno, lo tenían, en fin, el Museo Reina Sofía, ¿no? Pues dentro de una línea que creo que se ha marcado también, de rescate de figuras, ¿no? Pues, en fin, un poco no tan en el centro de la conversación, ¿no? Pues en verdad lo tenían a tiro, ¿no? Este año con un aniversario, quiero decir, Tapies es Tapies, pues verdad pues que... ya le están dedicando una Tapies, se la han dejado, yo les mandé cartas, porque yo estoy todo el día mandándoles cartas a todo el mundo como a ti, vamos a hacer algo de Juana, vamos a hacer algo de Juana, y sí, me dicen, sí, pero bueno, a ver qué pasa. Sí. Y así que es muy interesante, es verdad que yo empecé con Juana, fijaros, estaba contando antes cuántos años, y llevo con el tema de Juana como 26 años, a lo tonto. Y cuando yo empecé, es que nadie la conocía, yo hablaba de ella o la tenían como, estuvo en el Paso, nada. Y ahora, sin embargo, también se ha recuperado mucho de la historia de las mujeres en el arte, entonces a raíz de eso también se ha valorado más su figura, pero todavía falta, la verdad, para posicionarla como se merece. Pero también es verdad que figuras como la de su propio marido pues han dejado de reconocerse cuando fueron valores muy importantes. Espero que poco a poco vaya cogiendo el lugar que merece. Tú que conoces bien la obra, que la has estudiado, que te has acercado, en fin, así de forma muy cercana, ¿no? Para ti, ¿qué etapa es la definitoria? Siempre hay un momento de un artista que realmente define, ¿no? Yo pienso que... ¿Define en qué sentido? ¿En el que...? No, bueno, digamos ese periodo más significativo, ¿no? Donde realmente hay una expresión... Pienso, bueno, no sé si los oficinistas, a lo mejor, puede ser. A mí, desde porque luego, es una serie muy personal, ¿no? Sí. No sé. Yo pienso que la parte... Si ella dedica 20 años al hombre en la ciudad es por algo. Sí. Y yo creo que está, primero, muy en consonancia con sus preocupaciones sobre la humanidad. Entre las cosas que encontré de revistas y libros que había un recorte que hablaba del humanismo. Entonces yo creo que hay una preocupación muy fuerte por eso, por la soledad interior del ser humano y la falta de comunicación. Entonces para mí esa es una etapa muy importante y yo creo que es la que la define realmente más. En la parte del hombre de la ciudad, donde están los ejecutivos, porque además sigue siendo súper actual, porque, hombre, la abstracción es fundamental para lo que ella hace físicamente con esas obras, pero y porque vuelca, yo creo, que muchas emociones, pero aquí hay mucha intelectualidad, ¿no?, en lo que está haciendo, y yo la encuentro la parte que sigue siendo algo vigente hoy en día, a pesar de pues que veamos teléfonos y tal, pero fijaros, esa que os he puesto el teléfono, ¿cómo podríamos decir? Es un módem y es un ratón, ¿no? Yo pienso que es esa parte. Y esto que comentabas, que bueno, que es un caso sabido, ¿no? Siempre se habla de la exclusión en el caso de los surrealistas, ¿no? Por ejemplo, un grupo, ¿no?, clásico, ¿no?, de gente que entra, que sale todo el tiempo, ¿no? Pero bueno, el caso de la salida de Juana del Grupo El Paso, tú que lo has estudiado, que has consultado archivos, ¿qué se cuece ahí en ese mundo, digamos? Mira, yo estoy siempre indignada con eso. No lo puedo ver neutral, porque, o sea, os voy a contar una cosa real. Yo llamé a Feito por teléfono para pedirle una cita para hablar sobre Juana, porque estaba haciendo tesis. Contestación. No quería quedar conmigo, que así me dio largas y me dice, no, la echamos porque no tenía calidad. Y así, tal cual me lo dijo, por teléfono. Me quedé, o sea, yo me quedé impactadísima. Claro, le cogí una manía a Feito.
Me imagino. Pero tiene que haber una anécdota, un desencuentro, un algo, ¿no? Que desencaje. Un momentito. Era todo muy complicado. Exacto. Hay... Que lo esta aquí, que hace aquí con nosotros, que ellos ya se creían que era primero la paña negra profunda, Saura, Villares, todo. Es decir, con el izquierda profunda. Y entonces Juana no era así, es que yo la conocí. ¿Tú la conociste? Claro, ¡Ay, qué maravilla! La conocí como Enrique, Pues mira, era muy amigo. claro. Entonces Juana era otra cosa. Decía Juana, por ejemplo, Luis González Robles, que era en aquel momento, podríamos decir, el comisario general del Almirante de Venecia, la tenía aquí, Sí. porque Luis salía. Pero sí, es más, tengo una carta de Luis González De Robles, Luis, ¿no? no me acuerdo cuál de las exposiciones que estuvo Juana, en la que le dice, la única que has vendido obra eres tú. Fíjate. Y había vendido, yo no sé, de 7 cuadros, pues había vendido 4. Claro, claro que sí. Y los demás Es que ninguna. Yo se sacó de verdad, si hay veces que digo, pero es que ni machistas ni nada, es decir, lo del Paso es una cosa, Era un poco- como un era- grupo ahí sí. como medio entre comunistorro y no sé cuándo, y para arriba que no, es decir, que estaban ellos y eran ellos solos, y llegaron a Manrique de Paso de vino, a Manrique de vino, es decir, no lo dejaron ni entrar, que era íntimo de Sode, que fue el que hizo el museo de Cuenca, y decir, estamos locos, oye, pues chun, 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 porque era un frívolo. Que era un frívolo. Hay muchas cosas. Ha habido comentarios de todo tipo, que si había intereses amorosos, que había mucha competitividad entre los artistas, Mucha. y Juana era muy buena pintora. Entonces había gente que no quería que estuviera porque un poco quedaban peores ellos. Entonces Claro. ella llegó un momento, a mí me comentó una amiga suya, una discusión que tuvo, que dice, Juana era una dulzura increíble. Sí. Pues tuvo una pelotera enorme con Saura en una inauguración que iban al Reina Sofía. No se sabe muy bien, pero la cosa fue gorda. Y una cosa que me indignó también, porque me indignan estas cosas, es que me leo la historia que cuenta Saura de cómo se conoció el grupo El Paso, ignora completamente a Juana. Es increíble cuando Juana era un nexo entre los artistas jóvenes, porque ella también representó un nexo para Pablo Serrano porque era una generación mayor, Claro, y entonces Pablo. ella le conectó con la gente joven, pues la ignora. Pero no solo eso, sino que cuando muere Juana se le hacen homenajes. El homenaje de Saura me pareció horroroso. La dulce Juana, no sé qué. Oye, es una pintora, tú no puedes poner eso en un homenaje. Tienes que hablar de su obra. La menosprecia. Exacto, es un Pero desprecio, creo que la porque hablar de menosprecia. su carácter no Sí. tiene sentido. Ella es una artista, no puedes hablar de ella de lo dulce persona que es. Tienes que hablar de su obra, que es lo que te está reivindicando. Sí, Entonces, esto me a mí parece esas bien. cosas me ponen negra. Sí, completamente de acuerdo. Y bueno, pues eso, yo por eso estoy en la lucha, para que Juana sea muy conocida. Mira, ¿cuál es la reacción de, o sea, en fin, los mercados que van y vienen y ahora, bueno, pues todo el arte, en fin... Eso ha sido un hándicap también para Juana. Sí, tienes muy buena pregunta. Porque Juana no ha tenido un mercado. Juana, sí que es verdad que en la Juana Mordó le vendía cosas, había una marchante que sí que tiene 90 y algo años en Alicante y tiene una memoria que no veas, Carmen Cazaña, que también vendió mucha obra de ella, pero no ha tenido un comercio tan fuerte como otros artistas. Entonces, eso ha hecho que su obra no haya estado en el candelero. Pero, sin embargo, en los últimos años más. Hay una galería en Barcelona que se llama Mayoral, especialista en el informalismo. Entonces, la ha reivindicado bastante. Y en las subastas ya van apareciendo más cosas de ella, pero sí que ha sido un hándicap, porque ella no, claro, no vendió tanto como, por ejemplo, su marido, y muchas cosas las compraron instituciones, pero sí que hay listados, ya te digo que yo, con este centenario de Juana, estoy yendo, por ejemplo, a Italia, que ella estuvo mucho, y a Francia, y te das cuenta que ella allí vendió, y hizo exposiciones y tal, incluso en Estados Unidos, hay muchos coleccionistas de Juana en Estados Unidos, entonces estoy averiguando ahí todas las cositas ahí para... son sacar más. Y ahora que hemos visto, bueno, en fin, el trabajo inmenso de Alfonso de la Torre en relación a varios artistas, ¿no? de aquellos momentos, ¿no? En fin, han ido saliendo catálogos razonados, que es un trabajo enorme, inmenso, mientras es un trabajo
Cuando haces un trabajo, un catálogo razonado, es una labor Se está preparando gigante, uno, hay uno de Juana, sí. o sea, tanto en la tesis que hizo Pilar Sancet antes que yo, como la mía, que yo tuve que esperar, porque ella, cuando yo iba a publicar mi tesis, salió una chica de Zaragoza que había empezado, pero se pensaba que no iba a salir, y saca. Entonces las dos habíamos hecho un catálogo, porque obviamente cuando estudias un artista tienes que mirar su obra de pe a pa. Y ese catálogo ya habla de muchas cosas, y a mí me dijo Isabel Tejeda que se iba a empezar a hacer algo, pero ha quedado paralizado, no sé muy bien, porque claro, eso tiene que ser que una institución grande apoye, ahí está la cosa. No sé, yo creo que saldrá en algún momento, pero no sé cuánto va a tardar en salir. Claro, yo creo que depende mucho. Ha habido como una corriente muy fuerte de empujar a mujeres en la historia del arte, pero parece que ha bajado un poco, ¿no? Que hubo un momento muy fuerte y ahora ching, ha bajado la cosa, volverá a subir, entonces ahí seguro que hacen algo de Juana. Pero este año es muy especial y debería de hacerse. Claro, sí, es verdad, hombre, por lo menos empezar ya y hacer una arrancadilla. Y, por ejemplo, bueno, igual le hago un spoiler, ¿no? Pero para Alicante estamos preparando una cosa de la primera etapa que tiene, yo creo, muchas cosas interesantes para sonsacar, porque, sobre todo porque ves que muchos elementos que están en esa época se repiten a lo largo de toda la trayectoria, y yo creo que eso es muy interesante. Qué bien, Natalia. Estoy encantada. Me ha encantado. Pues me has dejado emocionada de que la conocieras en persona, porque siempre me ha entrado a mí la duda de cómo sería conocerla. ¿Nos caeríamos bien? ¿Nos caeríamos mal? Seguro que bien. ¿Sabes? Porque a veces digo, bueno, a veces me he enfadado con ella, yo, desde luego, Juana, no me ayudas nada, es que hay que ver. Y tengo una foto de ella, siempre así, una que me dio su cuñada, que así chiquitita de carne, y la tengo delante del ordenador y yo todos los días la veo. Eres íntima amiga. Sí, yo creo que hay muchas cosas, bueno, es lo que os he dicho antes, yo creo que cuando te gusta un artista es porque hay cosas, elementos dentro de uno mismo que coinciden, ¿no? Y bueno, si a mí no me gustara Juana, os aseguro que no podría seguir trabajando sobre ella, porque ya la tesis fueron 7 años para terminarla, todos estos años, ahora estamos intentando terminar un documental también sobre ella. Si no fuera porque realmente me gusta mucho su obra, os aseguro que no. Eso es la pasión es decir, que te arrastra y dices tú, no. Sí. No, yo era simplemente para darte las gracias porque es verdad, la pasión yo creo que la transmitiste a la perfección. Pero cuando tú hablabas justamente sobre lo último que estábamos comentando, un poquito el interés de saber hace 26 años, que no me lo creo porque tienes prácticamente 30 y... Gracias, te voy a poner, vamos, te regalo lo que quieras. O sea, porque desde tu conferencia es verdad que pasó su carácter fuerte, es una emoción para mí también como historiadora del arte estudiar a personajes femeninos que se pueden respetar, como estabas diciendo tú, por su obra y no por ser la mujer de... entonces también este interés de ser novedosa, como estabas contando, pero ¿cuál es la primera cosa que te ha encantado de este flechazo que tuvo con...? Fueron las cajas. Yo estaba trabajando para un museo en la Diputación de Alicante y en el Palacio de la Diputación había una exposición de obras y paso por una caja negra y una caja roja y me quedé completamente extasiada y o sea, culpa de esas cajas. Y me quedé porque realmente los veo, me gustaron muchísimo y no sé quién me dice, son de J. Francés. Me dice, Juana Francés. Y digo, ¿cómo? Porque yo pensaba que era un hombre. O sea, yo misma mujer, el sesgo lo tenía, ¿no? Y me llamó mucho la atención porque me parecía una obra como, pues eso, un poco masculina, que era lo que muchos críticos decían, porque es negra, porque es oscura. Y a mí me encantó y me parecía súper moderna, yo creía que era el de alguien joven y todo, y resulta que no, que encima había muerto. Entonces realmente fue un shock para mí total y empecé con haciendo unos artículos sobre ella y una de las cosas que hacía también era crítica de libros de arte y contacto con una editora que me dice, pues mi tía era amiga de ella. Y era Noemí, no me acuerdo qué, con el, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre, con Noemí López Cao, con María López Cao, fueron las primeras que hicieron un máster
¿cómo se llama esto?, de terapéutico, de arte terapéutico en España, y Marianne L. Cao es una especialista, una de las primeras especialistas que ha habido en España sobre mujeres en el arte y tal. Y esta se llama Noemí, era una escultora, estaba casada con Mampaso, y Mampaso fue además uno de los primeros artistas que el grupo de Juana vio como abstracto en Madrid, y quedaron alucinados. A mí me lo contaba un amigo suyo, Agustín Úbeda, que ha muerto por desgracia, y me dice que cuando vieron el cuadro, que es uno, lo voy a poner, lo he puesto muy rápido porque tampoco os voy a enloquecer. Este, que pone Verdes y Redes, este de aquí, fue el primer cuadro abstracto que el grupo de Juana vio en Madrid, realmente en vivo, ¿no? Que sabían que existía, claro, abstracción y todo esto, pero fue el primero que vieron en vivo todo su grupo de amigos y quedaron completamente impactados. Bueno, pues Noemí era la mujer de Mampaso, bueno, exmujer, y entonces, bueno, a partir de eso fue como cada vez metiéndome más en el mundo de Juana, y también es un mundo infinito, porque siempre hay alguien que la conoció y te cuenta una cosa diferente de ella. Y también, por ejemplo, incluso se lo decía a Isidro, ¿no? Yo hablo con su familia y cada vez te cuentan algo más, o claro, vas teniendo confianza, ya son muchos años, y te cuentan algo que nunca habían contado. Entonces es algo como una relación que ya es tu familia. Hace poco contacté con su sobrino, Miguel Ángel, que ahora tiene 80 años, y me enseñó un cuadro precioso que no conocía yo en vivo y en directo de Juana, ¿no? Que es un retrato de él. Y es precioso también. Entonces, por eso esa primera etapa de figuración así más simbolista, creo que también es muy interesante que se saque a la luz, porque ya está haciendo muchas cosas técnicas y también de temática que son novedosas. Y bueno, pues eso, es como que te va gustando cada vez más, y no puedes dejarlo. Yo también soy muy pesada, que te diga Isidro. ¿Cuántos años llevo diciéndote que hagamos algo? Bueno, pues muchas gracias, Natalia, por bueno, a ti mil veces. Tu pasión sobre Juana Francés. Bueno, este ciclo, Lecturas de la Colección, pues lo has abierto con Juana Francés, y seguiremos a lo largo de este año, en fin, debatiendo, hablando sobre obras y artistas de nuestra colección. Tenemos la suerte de contar con el depósito de los amigos del arte contemporáneo, de ACA, gracias al generoso gesto de Vicente Saavedra, y bueno, ahí es un fondo de 143 piezas, bueno, hay cosas de mucho interés, otras a lo mejor que, en fin, merecen ser revisadas y rescatadas, y esta pieza es una de las más interesantes del fondo. Pues muchas gracias. Pues a vosotros, y por la paciencia de escuchar sobre Juana. Encantado y feliz. Muchas gracias.